con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a descubrir si cuando hablamos de las alergias alimentarias y la intolerancia alimentaria, Marilia, estamos hablando de lo mismo o por el contrario de situaciones diferentes. Para ello nos acompaña vía telefónica Marieli Herrera Maimone, inmunólogo, alergólogo, pediatra. Bienvenida, doctora. Por la invitación, nuevamente contenta de estar con ustedes. Para nosotros es un placer, doctora, que usted también nos acompañe para que nuestros amigos se informen adecuadamente de todos estos temas de salud, en especial de hoy. Estamos hablando de las alergias y las intolerancias alimentarias. Muchos de repente pensamos, Marilia, doctora, que estamos hablando de lo mismo, pero esa es la pregunta y esa es la incógnita que vamos a resolver hoy. Saber las principales diferencias y saber cuáles son los síntomas de cada uno para estar alerta. Exactamente. Doctora, vamos a empezar en primer lugar. ¿Por qué es la intolerancia alimentaria? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, tú sabes que los términos son muy delicados. De hecho, si uno quiere, como siempre, quedar muy bien ante el mundo científico, vamos a decirlo ahí así, uno tiene que saber exactamente lo que dice. Exacto. Como tal, para definir cuando uno tiene una reacción, fíjate la palabra que utilizo, reacción adversa a un alimento, eso va a incluir todas las reacciones. Reacción adversa es inclusive el hecho de que a mí no me guste el hígado y no quiero comerlo. O sea, yo tengo una reacción adversa al hígado porque no me gusta. Entonces eso está incluido, o sea, incluye todo. Es decir, si ustedes quieren quedar bien ante el mundo, digan, este paciente o esta persona tiene una reacción adversa. Dentro de las reacciones adversas se van a dividir en inmunológicas y no inmunológicas. Entonces, una reacción inmunológica, normalmente, el nombre que se le pone al lado es reacción de hipersensibilidad. Hipersensibilidad y alergia se han usado como un sinónimo. Cuando en cambio las reacciones no son inmunológicas, por ejemplo, cuando alguien consume algo con mucha fibra, cuando no tenemos las enzimas digestivas para poder degradar eso que comemos, es cuando se coloca el nombre de intolerancia. Entonces, cuando estamos del lado de la inmunología, vamos a usar hipersensibilidad, y cuando específicamente esa hipersensibilidad es mediada por un anticuerpo que se llama IgE, es cuando hablamos de alergias. Pero cuando hablamos de un problema enzimático, un problema de concentración, de fibra, de exceso de carbohidratos, de exceso de grasa, ahí es cuando ponemos la intolerancia como nombre. ¿Y qué caracteriza esta intolerancia, doctora? El mejor ejemplo que tenemos es cuando hablamos de la leche. La leche es un alimento que tiene todas las cosas que necesita un alimento para ser nutritivo. Tiene grasa, tiene proteína y tiene azúcar. El azúcar de la leche se llama lactosa. Las proteínas de la leche son muchísimas. La que más tiene es la caseína. Cuando las reacciones inmunológicas son a la proteína de la leche de vaca. En cambio, una intolerancia a la lactosa es por el azúcar. Entonces, cuando yo tomo leche, ¿cómo sé yo que tengo una intolerancia a la lactosa? Porque no tengo la enzima que degrada la lactosa y la convierte en glucosa para que se pueda absorber. Como no tengo esa enzima, ese azúcar que está en mi intestino se va a fermentar y los síntomas van a ser a los 10-15 minutos. Yo tomo la leche y pasan 10-15 minutos, empiezo a sentir sonidos, vamos a decirlo así, en mi abdomen, y luego gases, y luego tengo que ir corriendo al baño a explotar. Esas son las reacciones de intolerancia. No tengo la enzima que degrada el azúcar llamada lactosa, y entonces cuando voy al baño exploto con unas heces ácidas. Claro. De hecho, muchos pediatras confunden la intolerancia a la lactosa y la alergia. No existe, oigan bien, necesito que esto lo grabe todo el universo, no existe alergia a la lactosa. No puede haber alergia a un azúcar. La alergia es a la proteína de la leche de vaca, a la proteína del huevo, a la proteína del ácaro. O sea, las reacciones de tipo hipersensibilidad, alergia, son a proteínas, no a azúcar.
Al azúcar son intolerancias. Las reacciones de intolerancia son prácticamente inmediatas. Por ejemplo, la leche yo creo que es el mejor ejemplo que hace que el título del programa se entienda. Yo tengo en cambio alergia a la proteína de leche de vaca, la reacción no va a ser inmediata, va a ser tardía, va a ser insidiosa, no va a tener que ver necesariamente directamente con síntomas gastrointestinales, sino con síntomas fuera del aparato gastrointestinal. ¿Cómo cuáles síntomas, doctora? Por ejemplo, alergia a la proteína de hipersensibilidad. Vamos a hablar con el término correcto, porque la mayoría de los niños, la reacción que tiene de hipersensibilidad no es de tipo alérgico. Y eso es lo que hace más complicado el asunto. Y por eso, señores, cuando ustedes tengan un paciente con un trastorno de reacción adversa a alimentos, vayan al inmunólogo. O sea, no lo hago por hacerme propaganda, sino porque somos los que manejamos realmente todas estas reacciones. Una alergia alimentaria en pediatría es raro. Solo se da en el 4% de todas las reacciones adversas a alimentos. Estoy incluyéndolas todas, incluyendo las intolerancias. ¿Cómo se manifiesta una alergia a un alimento? Lo vemos con los mariscos. La persona se lo come y de inmediato siente que se le tranca la garganta y se puede morir. Eso es una reacción alérgica, inmediata. Eso es raro en pediatría, muy raro. Eso es más frecuente en adultos que están disregulados. Volvemos a las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad más frecuentes no son tipo IgE, sino tipo IgG, sobre todo en bebés. Estamos hablando de bebés que están manifestando lo que los anticuerpos de su mamá que le pasó durante el embarazo está simplemente haciendo la respuesta inmunológica de la mamá. Y esas respuestas son insidiosas, raras. Eso puede ser, por ejemplo, una rinitis. Un niño mocoso puede simplemente tener una reacción de hipersensibilidad a un alimento y esas reacciones son tardías y lentas. Nadie las relaciona con el alimento porque no son inmediatas. Todo el mundo diagnostica una intolerancia a la lactosa porque yo tomo leche y me da gases. Todo el mundo diagnostica una alergia a alimentos porque si me como el alimento me tranco y me salen las ronchas, es una reacción inmediata. Pero las reacciones de hipersensibilidad no alérgicas o no tipo IgE son las que son sutiles y son las que son las más frecuentes y son las causantes de lo que Marieli siempre habla de pacientes disregulados. Es decir, que vemos un niño a veces con constante gripe, por llamarlo así, una gripe o mucosidad, y creemos que es el ambiente, que es la contaminación, y a veces no vamos con el punto que es lo que usted nos está mencionando, que es una hipersensibilidad. Y otra cosa, que es lo que hace más emocionante, y por eso ese es mi trabajo de todos los días. Una reacción adversa a un alimento puede ser un alimento que alimenta determinadas bacterias del intestino. Entonces tú te comes los dulces, por ejemplo, eso que tienen los niños que le dan dulce y se alborotan y no duermen. Chocolate, caramelo. Probablemente tiene una bacteria que se alimentó del dulce y lo que está pasando, la reacción adversa, porque es una reacción adversa que está teniendo, es un alimento convirtiéndose en un prebiótico, porque esa es la palabra, que está alimentando a unas bacterias. Esa es una reacción que hasta ahora no hay un examen que tú puedas hacer para determinar cuál es la bacteria que se alimenta del alimento, sino tienes que tú suponerla. ¿Y cómo se tratan esas reacciones? Modificando la microbiota intestinal del paciente, cambiando la alimentación. ¿Y cómo sería en ese caso, doctora, con un niño así? ¿Se lleva de una vez al inmunólogo? Es que el inmunólogo y le hace pruebas. Todas estas reacciones sutiles. Además, el paciente maestro que me enseñó a mí todo lo que le estoy diciendo son los niños autistas. Los niños autistas te van a manifestar intolerancias porque tienen defectos de enzimas, porque sus enzimas digestivas no están bien, tienen defectos inclusive en la producción de enzimas pancreáticas. Entonces, si yo no produzco enzimas pancreáticas, no voy a digerir bien las grasas y voy a tener heces que flotan. Fíjense cómo esto es una ciencia, bueno, ese es en lo que yo trabajo todos los días. Acuérdense que el 70% del sistema inmune está en el intestino. Entonces, si el intestino está inflamado en cualquiera de sus vertientes, yo puedo tener reacciones adversas a alimentos diversas, es decir, puedo tener una intolerancia, puedo tener intolerancia a los granos, eso es un exceso de fibra, ¿sabes? Vean cómo hay, esas son las intolerancias, a las grasas porque no produzco las enzimas necesarias y entonces las heces flotan, o a azúcares, como el caso de la lactosa, y entonces fermento. Vean cómo las intolerancias, vean, acabo de nombrar 3 ejemplos diferentes de intolerancia. En cambio, la hipersensibilidad es lo que
lo que lo hace muy interesante. Todo va a depender de la edad del paciente. Así es. Amigos, estamos hablando con Marieli Herrera Maimoni, inmunólogo, alergólogo, pediatra, sobre la hipersensibilidad y la intolerancia alimentaria. ¿Correcto, doctora? Correcto. Bueno, ya hemos aprendido algo. Sí. Bueno, doctora, vamos a quedarnos porque hay otras preguntas, por supuesto, que seguramente nuestros amigos que nos escuchan se están haciendo y la vamos a responder al regreso. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa y estamos conversando sobre la hipersensibilidad y las intolerancias alimentarias. Para ello nos acompaña vía telefónica Marieli Herrera Maimoni, inmunólogo, alergólogo, pediatra. Doctora, vamos a tocar aquí la parte de la cantidad de alimentos. Es decir, si yo consumo una pequeña porción de un alimento que me produce hipersensibilidad, es igual... tengo la misma reacción que si me hubiese ingerido una gran porción. Es decir, la cantidad no tiene es directamente proporcional o no a los efectos que pueda tener en mi organismo. No tiene que ver nada. Cuando es hipersensibilidad, por ejemplo, los celíacos. Los celíacos estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad no alérgica y ellos con una pequeña cantidad se ven muy afectados. O sea, todo depende de cuánto anticuerpo tengas. Acuérdate que el anticuerpo antígeno va a depender de cuánto anticuerpo y de cuánto antígeno. O sea, la variable es por los dos lados. Si yo tengo poquito anticuerpo, necesito mucho antígeno. Si tengo mucho anticuerpo, necesito con un poquito de antígeno, voy a hacer una gran reacción. Esa podría ser como la limitante en cuanto a la cantidad. Igual pasa con la intolerancia. Cualquier persona que se mete un saco de mangos hace una respuesta de intolerancia porque se pasó de cantidad. Claro, ahí es cuando habla usted de que el intestino se inflama. Ese abuso de estos alimentos es lo que genera esta situación, ¿no? Es que depende de la reacción de que hablemos, de lo que hablamos en la primera parte. O sea, si lo que tengo es una intolerancia, por ejemplo, el que no tiene enzimas que degradan la lactosa, con un poquito de leche que uno tome, o por ejemplo, las personas que decidimos no consumir lácteos, vamos perdiendo esa enzima que degrada la lactosa, que es la lactasa, y con un poquito de leche que te tomes a los 10 minutos estás lleno de gases. ¿Sabes? La cantidad no es lo más importante, sino determinar cuál es el alimento
que genera la intolerancia o la hipersensibilidad y determinar cuál es el tipo de hipersensibilidad que tiene. Pero ese detalle es importante. Exacto. Disculpa que te interrumpa, Marila. Por ejemplo, la doctora dice que cuando yo no dejé de consumir lactosa, hay una enzima que dejó de trabajar en relación a esa situación y esa enzima desaparece. ¿Eso pasa con todo tipo de alimentos? No, eso pasa con los carbohidratos, porque son los carbohidratos los que necesitan las enzimas para degradarse. O sea, el carbohidrato es una molécula compleja que tiene varias ramas y existen enzimas para cada una de esas ramas que se hacen. Y si, por ejemplo, un ejemplo perfecto, los seres humanos no tenemos la enzima que degrada la celulosa, que sí lo tienen los animales que son herbívoros. Entonces nosotros, si comemos vegetales y no los masticamos, lo vamos a encontrar en las heces, porque no tenemos la enzima que degrada. En cambio, la vaca, con sus 4 estómagos, tiene todo el proceso para digerir ese vegetal. Entonces se convierte en una fibra vegetal, porque no tenemos la enzima que degrada. Por eso cuando dicen que los seres humanos podemos nada más comer monte, yo no estoy de acuerdo, porque el ser humano no tiene la enzima que degrada ese enlace que nos hace intolerante al exceso de mata, de monte, porque entonces si como mucho monte, el monte va a aparecer en la poseta. Claro. Es interesante esos puntos que nos está dando la doctora. Claro, por eso nosotros tenemos la boca, nuestros dientes, si hacemos una comparación con otros animales, estamos diseñados para comer tanto carnes como vegetales, o sea, no solamente para hacer solo vegetales, sino comer de las dos, todo. Por eso tenemos los colmillos, para arrancar el trozo de carne, y tenemos las muelas para masticar como los rumiantes, para poder degradar esos vegetales, por eso es que hay que masticar, para que al estómago no le llegue el exceso de fibra que te puede producir una intolerancia. Ajá, pero fibra. aquí ponemos disculpa que la interrumpa, doctora, ¿qué pasa con las personas que decidieron comer simplemente vegetales? Veganos, los veganos, los vegetarianos. ¿Qué pasa con esas personas? Mi recomendación siempre que alguien decide volverse vegano, vegetariano, es estar de la mano de alguien que sepa muy bien, porque si no podemos tener deficiencias de vitaminas importantes que necesitan de determinados, digamos, sustancias que están solamente en las carnes, ¿sabes? Hay que ir de la mano de alguien que sepa bien de las dietas, porque yo conozco, de hecho, cuando a mí me viene una mamá vegetariana con un bebé recién nacido, yo sé que esa mamá tiene un déficit de B12 y tengo que estar pendiente del estado neurológico de ese bebé. Y tengo que trabajar en eso. O sea, porque por eso es que el vegetariano y el vegano tiene que ir de la mano de alguien que sepa muy bien esas dietas. ¿Qué pasa? Ajá, doctora, ¿y qué pasa cuando yo decidí ser vegetariano o vegano y ha pasado un tiempo, 1 o 2 años, y después decido volver a ser, o sea... normal, comer de todo. No, comer de todo. ¿Qué pasa con esas enzimas? Muchas de las personas que yo veo en la consulta que decidieron volverse vegetarianos o veganos, era porque dejaron de tolerar bien la carne. O sea, cuando comen carne les cae pesado y deciden no comer carne. Eso siempre es la decisión. ¿Qué pasa? Tú no estás tolerando la carne no porque la carne sea pesada, sino porque estás inflamado por otras cosas. Cuando tú te quitas las otras cosas, que por ejemplo, yo siempre hablo desde el ejemplo, porque yo fui una paciente que pesó casi 160 kilos, yo tenía todas las alergias del mundo, yo me gradué de alergólogo con todas las alergias, o sea, yo estudié 3 años alergología y no logré vencer mi rinitis, y fueron los niños autistas que me enseñaron que tratando mi intestino, bajé 80 kilos, se me quitaron todas las alergias y ahorita estoy siempre en ese trabajo de buscar la paz intestinal que todos queremos. Entonces, el mensaje que quiero que les llegue, que no es la carne la mala muchas veces. Si yo me como la carne, pero también, vamos a suponer, me comí la parrilla, pero me comí el quesito, el quesito era lo que inflamaba, entonces la carne ahora no se podía metabolizar y me caía mal. Pero si yo ahora me como la carne sola, y no me comí el gluten, no me comí el queso, que era lo que realmente inflamaba mi sistema, ahora la carne me cae perfecto. Es igual las personas con los granos, a veces los combinan con otras cosas que los caen mal. Yo era una persona que no podía comer grano, hoy día lo puedo comer de cena, un plato de caraotas de cena y puedo dormir tranquilamente, porque no estoy comiendo lo que inflama mi sistema. Claro, es lo que hace que la digestión no esté bien. Ahí iba mi pregunta antes de todo este tema, doctora. ¿Cómo haces para detectar entonces, por ejemplo, un niño con hipersensibilidad a algunos alimentos? ¿Cuáles serían las pruebas? Lo más importante es la historia. La historia es la que te da las respuestas. Ya yo con la experiencia y gracias al tema crisis y que no tengo todos los exámenes de laboratorio que deseara, yo pongo mucho énfasis en la historia para ahorrar dinero a los pacientes. Porque entonces yo no voy a hacer una batería como hace mucha gente que no sabe y entonces pide todas las pruebas de alergia del mundo
y todo no sé qué, entonces el paciente gasta una millonada y cuando trae los exámenes, ha pasado muchísimo en mi consulta, mira, esos exámenes no eran necesarios. Ya yo sé que por un niño de 3 meses lo que hay que estudiar es a la mamá, porque ese bebé de 3 meses que tiene eczema está haciendo las reacciones de la mamá, que pasaron por la placenta, pero no todos los anticuerpos pasan por la placenta. El anticuerpo de alergia, vamos a llamarlo así, que es la IgG, es muy grande. No pasa por placenta ni por lactancia materna, pasa es el IgG. Entonces ese bebé que tiene casi todos los anticuerpos de un bebé antes de los 6 meses son de la mamá. Entonces antes de los 6 meses el niño va a reproducir. ¿Dónde me enfoco yo? En la mamá y en la lactancia materna. Entonces vamos a dar una lactancia perfecta con una mamá perfecta y el bebé no tiene nada. Eso es, mis pacientes van a la pediatra a que yo pero detrás de la pequeña información que yo siempre les doy muy sencilla y muy llena de paz, porque esa es la base de mi consulta, que la gente esté en paz, que no esté agobiada por las vacunas, por la leche, por aquello. Para que el estrés. Que esté tranquila, esa información de paz, y de la paz, ahí está la salud. Así es. Bien interesante todos estos datos que nos está dando la doctora Marieli Herrera Maimón, inmunólogo, alergólogo, pediatra, sobre la hipersensibilidad y las intolerancias alimentarias. Doctora, usted nos hablaba de la paz, de los el intestino, la paz intestinal. La paz intestinal, gracias Marilia. ¿Qué recomendaciones le da a nuestros oyentes para que empiecen a trabajar sobre ese tipo de paz? Oye, me gusta ese término, que déjenme decirle que lo acabo de inventar. Y quedó bueno. Entre ustedes vamos a hacer un nuevo tema, se va a llamar la paz intestinal. Porque me gustó muchísimo, porque es que acuérdense que las emociones, uno cuando está nervioso, ¿dónde se siente el estómago? Nerviosismo? En el plexo solar, uno se pone la mano. Tengo mariposas en el estómago, es lo que dice uno cuando está nervioso. Si uno al sistema digestivo le pone nervio, estrés. Acuérdense que muchos de los neurotransmisores de la paz, vamos a llamarlo así, se producen en el intestino, la serotonina, las cosas que nos hacen dormir, ¿sabes? La dopamina, todo eso se produce en el intestino es el segundo cerebro. Entonces, en la medida que yo trabaje mi paz emocional desde el corazón, que lo hago cada día más complejo, porque antes era cerebro, intestino, ahora cerebro, corazón, intestino, desde el corazón, que hay neuronas, el hombre comanda el cerebro, comanda el intestino, yo voy a producir los neurotransmisores que van a hacer que mi intestino no se contraiga y no esté el intestino irritable. El intestino irritable es una mezcla de estrés, de falta de serotonina y dopamina, de exceso de cortisol, de falta de sueño y de intolerancias y de hipersensibilidades. O sea, es de las dos. Porque si yo tengo un intestino inflamado, ¿cómo voy a degradar los azúcares? ¿Cómo voy a degradar la fibra del grano? ¿Saben? Entonces, al final la gente se va convirtiendo en personas que no toleran nada y hacen estas dietas de exclusión horrorosa, terminan desnutridos. Acuérdense que vejez es igual a falta de absorber vitaminas. Yo me pongo vieja porque dejo de absorber los complejos B, porque no tengo magnesio suficiente para que mis músculos se relajen. Entonces, todo eso empieza por el estrés. Fíjense que lo de la paz intestinal los voy a nombrar siempre, que fueron ustedes los que originaron ese término cuando... No, y quedó genial, famoso. O sea que todo viene a raíz de esta paz que debemos tener nosotros. Claro, es que es una mezcla. O sea, si yo como, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, si yo como gluten, yo me altero. Probablemente porque el gluten, fíjate que digo probablemente porque no tengo cómo demostrarlo, altera ciertas bacterias en mi intestino. Y eso me vuelve alterada. Yo de por sí soy algo hiperkinética, mi cerebro va a una velocidad un poco rápida, a veces tengo que frenar un poco y eso lo relaciono con los alimentos. Es impresionante. Cuando uno está haciendo una dieta balanceada, el cerebro está tranquilo y uno siente paz. Pero a la vez, todo puede empezar desde el estrés. Así es. Bueno, doctora, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro programa. Sus redes sociales, punto de contacto. Bueno, la red social que más está moviéndose ahorita en todo el universo es el Instagram, @Marieli Herrera Maimone. Si ustedes ponen Marieli con doble L Y, van a ver que soy tendencia. Jaja, estoy orgullosa. Estoy muy activa. Esto es un chiste para mis amigos. Mañana voy a hacer un live a las 8 de la noche por el Instagram con la doctora que es mi maestra, la doctora Lorena Benarrot, sobre autismo y vacunas. Quiero invitarlos a todos. Esa es la red donde más se comunica todo el mundo conmigo. Y por supuesto mi teléfono celular 0416-639-8979, que está a la orden. Doy mi teléfono celular porque nos estamos mudando del anexo de Clínicas Caracas a Clínicas Caracas. Vamos a estar a partir de la semana que viene en el 405 de la clínica, de Clínicas Caracas.
Entonces todavía no tenemos teléfono, por eso doy mi celular, 0416-639-8979. Buenísimo, bueno, agradecidos con la doctora Marieli Herrera Maimone, inmunólogo, alergólogo y pediatra, por hoy habernos aclarado tantas dudas con respecto a lo que creíamos alergia y es hipersensibilidad y intolerancias alimentarias. Así es, Marilia, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.